el gobierno entre la interna feroz y la inflación. Y la pregunta, ¿hace falta terapia de grupo, como propone ahora el presidente, tendiendo una línea de diálogo con los empresarios, cuando hace 2 días habló de los diablos que remarcan los precios y que hay que ponerlos en caja? ¿O hace falta mostrar el plan económico? Es decir, hace falta que el presidente con su ministro de Economía muestren cuáles son los pasos a seguir, lo que acordó con el Fondo Monetario y que va a marcar el plan económico por lo menos durante este año. Y la pregunta de fondo, ¿no? Porque el presidente está un día con una cosa, otro día con la otra, generando permanentemente incertidumbre. El otro día estaba leyendo a uno de los economistas más famosos de Estados Unidos, John Kenneth Galbraith, que en algún momento dijo que la especulación es el mecanismo de mercado que utilizan todos los agentes económicos frente a la incertidumbre. Y si algo le falta a esta economía es certidumbre, marcar el rumbo. Les guste o no les guste a parte del gobierno que el presidente explicite cuál es su plan económico. Al menos que el presidente crea que firmó para zafar el acuerdo con el fondo el viernes pasado y ahora están discutiendo, bueno, cómo van viendo y cómo la van llevando los próximos meses. En medio de eso ocurre una realidad que es el zafarrancho de la inflación. La Argentina ha tenido una aceleración inflacionaria como otros países. La única diferencia es que los otros países han pasado del 3-4% al 9%. La Argentina ha pasado muy por encima del 50% a una aceleración mucho más importante y en el caso de los alimentos arriba del 60%. Y eso ha dejado a todos los ingresos fijos detrás. Y por eso, dentro del gobierno, están desconcertados, están en la discusión de qué hacer ante esta situación. Ahora va a contar Claudio Slotnick cómo hay una presión muy fuerte y un ultimátum de Cristina Fernández de Kirchner a Guzmán y al propio Alberto Fernández respecto a medidas económicas y a revisar ya en mayo el acuerdo que se firmó con el FMI hace unos días. Pero fíjate cuando el presidente hablaba ayer en el CCK de que ahora hace falta, en un tono, lo comentamos ayer, sorprendentemente bajo, el presidente contaba que ahora hace falta una especie de terapia de grupo como una forma de tender puentes y diálogo. ¿El presidente se estaba refiriendo a los empresarios o estaba hablando de su relación con Cristina, de la interna feroz y la necesidad de sentarse a una mesa con la vicepresidenta para definir qué van a hacer con el gobierno de acá al 10 de diciembre de 2023? Mirá. ¿Por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Bueno, ahí está el presidente, ¿no? Pidiendo una oportunidad para el diálogo. Insisto, está hablando de su interna con la vicepresidenta, de sentarse y a dialogar hacia dónde quieren ir, o está hablando de los empresarios. Si está hablando de los empresarios, de la necesidad de que haya algún tipo de acuerdo mínimo para tratar de coordinar en el futuro sobre un plan económico. No podés coordinar nada si no tenés plan económico. Expectativas de precios y salarios. ¿Cómo contrasta este presidente ayer con el que 2 días antes había dicho esto? Fíjate, respecto a los diablos que remarcan. Yo no quiero quedar bien con Dios en el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos. Bueno, ahí está el presidente hablando de los diablos. A ver, en un ratito vamos a hablar con Federico Aurelio y con Gabriel Slavinsky.
Fíjense esta encuesta de Aresco, de la consultora de Aurelio, muy interesante respecto a cómo está viviendo la población la situación económica y la falta de perspectiva, sobre todo. Esto habla no solamente de que hay un descreimiento muy grande respecto a que Alberto Fernández pueda bajar la inflación y orientar la política económica, sino que hay, sobre todo, un gobierno que no lidera un plan económico. Es decir, la población no le está pidiendo que pasado mañana Alberto Fernández resuelva el problema de la inflación en la Argentina. Lo que le está pidiendo es certidumbre, cuál es el rumbo. Fíjense estos datos. 8 de cada 10 encuestados, es una encuesta nacional de Aresco, evalúan como mala o muy mala la situación económica del país. 8 de cada 10. Es decir, no hay grieta, es transversal. Obviamente, estamos hablando del electorado de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos sumado. 5 de cada 10 consideran que empeoró la situación económica respecto a los últimos meses. 5 de cada 10. Y esto es muy llamativo porque en la segunda mitad del año pasado, sobre todo por la salida de la pandemia, de la segunda ola y de la inyección de una cantidad importante de pesos y de crédito barato, hubo una recuperación económica y recuperación del empleo, es cierto, con salarios reales derrumbados, por eso ajustó por cantidad el empleo, hubo una recuperación de todo el empleo que se había, o casi todo, que se había perdido en la pandemia, pero con nuevos empleados que son pobres, que no les alcanza para lo básico porque sus salarios reales siguieron cayendo. Pero hay una percepción, esta es una encuesta reciente, ahora de la mitad que piensa que encima que la situación en los últimos meses empeoró. Y ojo con esto porque hay distintos indicadores, ahora vamos a contar qué está pasando sector por sector, que efectivamente el año pasado se recuperó el derrumbe total de la pandemia de 2020, pero que ahora en la aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022 están haciendo languidecer la recuperación económica que habías logrado en la segunda mitad del año pasado y el 10,6% de crecimiento del año pasado. Y ojo que esto es hablar un poco de lo que está pasando en la calle, le está pasando a la gente, no de la estadística, porque si aún así se congelara, se estancara totalmente el nivel de actividad en estos niveles, como vos venías de una expansión o de la suba de la montaña el año pasado, lo que se llama el arrastre estadístico, es decir, en promedio cuánto va a crecer la economía este año, te da un piso de casi 4%. Es decir, que en la estadística este año podemos ver 4% más de crecimiento, pero la percepción de la gente es que su situación siguió empeorando, porque efectivamente empeoró, porque efectivamente los precios siguen licuando el poder adquisitivo de los salarios. 7 de cada 10, y este es el dato más impactante, creen que la situación económica del país estará peor aún en el futuro. Y esto es mortal si uno quiere hacer política económica y tratar de reordenar la situación y encontrar un sendero de crecimiento. Vos tenés que generar expectativa. Siempre, obviamente no podés cambiar la realidad, estamos mal, y la gente lo manifiesta, 8 de cada 10 manifiesta que estamos mal, pero vos podés generar mínima certidumbre y expectativa alrededor de tu programa económico para que no sea casi lo mismo los que dicen que estamos mal que los que piensan que vamos a estar peor. ¿Se entiende? Es el ABC de la política económica. La política económica no es solamente política monetaria, fiscal y cambiaria, sino que también tiene que ver con coordinar mínimamente expectativas. Fíjense el desagregado de estos números. Cuando uno va a bucear punto por punto. Efectivamente, si tuviera que evaluar la situación económica actual del país, diría que es 80% dice entre muy mala y mala. Es decir, 8 de cada 10. La otra placa, cuando preguntan, efectivamente, 1 de cada 2 entrevistados considera que la situación económica familiar empeoró en los últimos meses. Es decir, que se terminó el veranito y la recuperación del consumo. Prácticamente la mitad considera que la situación empeoró
y otro 18% dice que la situación sigue igual de mal. Es decir, casi el 70% te dice que en los últimos meses o la situación siguió igual de mal o empeoró. Y lo más preocupante de todo, la próxima, es respecto a la evaluación de futuro, es decir, qué hay para adelante. ¿Cómo cree que estará la situación económica del país los próximos 6 meses? Casi el 70% dice peor o mucho peor. Y es muy difícil hacer política económica cuando la expectativa de cómo va a estar la situación en el futuro es abrumadoramente negativa. Ahora, la responsabilidad del presidente es tratar de torcer esas expectativas mostrando el plan económico, no haciendo terapia de grupo. No es que en la Argentina todo el mundo tiene un problema psicológico y se están peleando todos con todos. Los que se están peleando, en todo caso, son dentro del frente de todos el presidente con su vicepresidenta. Y no se están peleando por algo menor, sino por el rumbo. Y después está la famosa grieta entre el oficialismo y la oposición. Pero ese es el microclima. La gente lo que quiere es que le mejoren la situación económica hoy, y si no lo pueden hacer hoy, y va a llevar tiempo mejorar la situación, sobre todo de la inflación y sostener una recuperación económica, que le digan cuál es el plan económico. ¿Dónde está el ministro de Economía? Ahora vamos a contar dónde está el ministro de Economía, que se saca fotos en una emisión de deuda en pesos ajustada por inflación. Yo no lo puedo creer. No puedo creer. El ministro de Economía, que lo tuvieron una semana después del acuerdo con el fondo, guardado, es decir, que se fuera a París a negociar con el Club de París para que no lo amasijara la interna feroz del oficialismo, ahora ya está en el país y se saca fotos mostrando cómo hace una emisión de deuda en pesos, el 80% ajustada por inflación. Ahora voy a contar los riesgos que eso significa, que emitas deuda en pesos ajustada por ser. Se saca una foto mostrando que está haciendo algo. ¿Y el presidente? ¿Cuál es la idea del presidente? Un día dice que los empresarios son diablos, el otro día cambió el tono, bajó 10 cambios y dice que, como Lennon, paz y amor, tenemos que buscar el diálogo, pero no cuenta cuál es el programa económico, cuál es la perspectiva o el rumbo que tiene el gobierno hacia adelante.